Buenos días, vamos a presentar el proyecto uno del análisis del dataset de Titanic. Y bueno, pues para comenzar vamos a ver lo primero que se hace cuando se va a trabajar con un dataset, pues es ver su estructura. Como podemos observar aquí en la pantalla, pues vemos las diferentes características que tiene este dataset, y con algunos de esas características pues vamos a tratar de analizarlas y darle sentido a los datos, pues para convertirlos en información. También se puede hacer un summary, el cual te regresa las estadísticas básicas de cada una de estos campos que contiene el dataset. De las estadísticas básicas que te maneja son la media, la mediana, los cuartiles, el valor máximo, el valor mínimo, el tipo de variable que es, la longitud que tiene la variable, entre otras características. Con esto puedes obtener pues cierta información relevante y te das una cierta idea de lo que vas a estar viendo o utilizando pues en el dataset. Entonces, una vez que se ve la estructura del dataset, se ve el summary, pues podemos darnos cuenta de que algunos de esos valores pues se encuentran nulos o vacíos. Entonces lo que voy a hacer en esta parte pues es ver qué columnas son las que se encuentran nulas o vacías. Una vez que sé qué columnas están vacías, pues por ejemplo voy a llenar de valores la columna de embarcación, porque esta es la que voy a estar utilizando para mostrar alguna información del análisis. Entonces pues los valores que estén en embarcación vacíos pues los vamos a rellenar con la opción C. Eh, También, como vimos en la estructura o en el summary, nos dimos cuenta que había variables que no eran de tipo numérica. Entonces, pues esas variables las necesitamos convertir a factores para poder manipularlas de una manera más sencilla y darle sentido a dichas variables. Entonces, con esa función que se muestra ahí, pues no sabemos qué características pueden ser convertidas a factores. Entonces, una vez que ya sabemos cuáles o qué características necesitamos para seguir haciendo el análisis, vamos a utilizar un ciclo para no estar haciéndolo de una manera más rudimentaria. Pues con un ciclo se hace más fácil la conversión a estarlo haciendo de una por una. Una vez que se convierten dichas columnas a factores, pues comprobamos que se haya hecho de una manera correcta haciendo uso de la función str, y pues observamos que, que efectivamente las variables han sido cambiadas a factores dependiendo de cuántos niveles son, pues cambia a los números correspondientes. Entonces, uno de los primeros análisis que vamos a hacer es la edad de los pasajeros. La edad de los pasajeros, como podemos observar en la gráfica, nos muestra que la media es aproximadamente de 29-30 años de edad. Obviamente tiene outliers porque pues había alguna población que era un poco más vieja, pero no afecta tanto al análisis que se está realizando. Eh, a continuación se muestra un histograma en el cual se ven los números de sobrevivientes. El valor de 0 son las personas que no lograron sobrevivir, que tuvieron un deceso. Y el 1 es la población que logró sobrevivir. Como se muestra en el histograma, pues la cantidad de muertos es mayor a la cantidad de sobrevivientes. La edad
y el precio del boleto. En este scatter plot podemos ver la relación que existe entre el precio del boleto y la edad. Como se muestra en la imagen, la población de 20 a 60 años tiene un poder adquisitivo mayor, por lo cual el rango de precios es un poco más variante. Y la población más joven y la población junto con la población un poco más anciana se reduce esa variabilidad y se, se juntan ese número de incidencias en los precios más bajos. Un box plot entre la edad y la clase en la cual estaba pues cada persona, ¿no? Como se muestra en el box plot, pues se puede apreciar que la clase media y baja o la clase 2 y 3 pues era más joven que la clase uno. Y la clase más joven de las tres, pues es la clase 3, tiene sus outliers, pero aún así sigue siendo en promedio la más joven de las tres clases. Ahora vamos a ver la cantidad de personas que sobrevivieron a, separadas por su sexo. A raíz de lo que se sabe en la película, en la historia, basado en la historia, se ve que cuando el Titanic, el barco, sufre el incidente con el iceberg, pues lo primero que hacen es evacuar a las mujeres, tomando como base esa historia y viendo el análisis que arroja los datos de esas dos variables, podemos darnos cuenta que efectivamente el número de mujeres que sobrevivió es mayor al número de hombres que sobrevivieron. Entonces podemos decir que esa parte de la película pues es efectivamente cierta. Eh, el barco del Titanic hizo varios desembarques o varios embarques y, y lo estamos separando en esta parte para ver la cantidad de, de personas que sobrevivieron dependiendo de en dónde embarcaron. Como podemos observar, pues en la embarcación C fue donde más sobrevivientes hay, pero aquí puede haber un ligero inconveniente, ya que dicha embarcación C, los valores que no tenían dicha posición, pues se agregaron de manera premeditada. Entonces puede ser que esos valores tiendan a diferir un poco a los que realmente son. La probabilidad de sobrevivir dependiendo de en dónde te subiste al barco y el costo del boleto que pagaste. Como podemos ver, el gráfico nos muestra que tienes una mayor probabilidad de sobrevivir si tu boleto era de clase baja. Entonces quiere decir que las personas más ricas fueron las que más decesos tuvieron y las personas clase media o pobre fueron de las que más oportunidad de sobrevivir tuvieron. Ahora vamos a ver la probabilidad de la supervivencia dependiendo de la cantidad de familiares que tenías en el barco. Como podemos observar en la gráfica nos dice que una persona tiene una probabilidad mayor de sobrevivir si su familia es de al menos dos personas hasta seis, no más y no menos. Si una familia tenía más de siete integrantes, su, su, su probabilidad de sobrevivir era menor. Y también las familias que eran menores de dos personas o, o igual
a dos personas era una probabilidad menor y la frecuencia de sobrevivientes acorde a su edad. Como podemos ver en la gráfica, la población que más sobrevivientes podía llegar a tener o tenían más chance de sobrevivir eran las personas menores a 15 años y las personas mayores a 80. Otra vez, haciendo la analogía con la película, cuando hacen las evacuaciones en los barcos de, para evacuar, pues siempre eran mujeres y niños. Entonces, por eso es que los niños y las personas ancianas tenían una mayor probabilidad de sobrevivir porque se les daba la preferencia antes que una persona adulta que podía estar ayudando a hacer más rescates o etcétera. Entonces, pues hasta aquí es el análisis que realicé sobre el dataset de Titanic. Espero pues sea de utilidad y pues no queda más que agradecer la atención la cual están brindando. Muchas gracias.